Y hoy hemos invitado a Manuel Mostaza, de nuevo, director de operaciones de Sigma 2, para analizar este panorama, que a mí me parece fascinante. Esto de que las cosas cambien, seguro que siempre hay cosas que son a mejor, ¿o no? ¿Hará reaccionar a nuestros políticos? Bienvenido, Manuel Mostaza. Hola, buenos días, muchas gracias. Desde luego el panorama es fascinante y lo vamos a ir viendo de aquí a los próximos meses cómo van evolucionando los estudios demoscópicos, pero estamos en una situación de volatilidad que efectivamente no se conocía en la política española desde hace muchos años. Bueno, pues vamos a ver todos los detalles porque se lo hemos preparado en un informe. Los resultados del CIS confirman que España vive una auténtica convulsión política. La irrupción de Podemos pisándole los talones a los dos grandes partidos muestra el fin de un bipartidismo que ha dejado de convencer a la mayoría de la ciudadanía. La causa, la corrupción y la crisis, pero también la falta de capacidad de las otras alternativas de mostrarse como opciones de gobierno. Solo Ciudadanos se salva de la sangría de votos y dobla su resultado respecto a las generales. Casi la mitad de los votantes de Izquierda Unida en las pasadas elecciones darían ahora su voto a Podemos, que se llevaría también un 28% del voto de UPyD y a una cuarta parte de los votantes del PSOE. En el PP tan solo un 6% daría su voto al partido de Pablo Iglesias. Podemos se beneficia también del voto de los desencantados, un 36,4% de los que en las anteriores elecciones votaron nulo, el 18,5% del voto en blanco y el 15,5% de la abstención. Podemos reacciona con cautela. En primer lugar, porque estamos muy lejos de las elecciones. Eso significa que existen dispositivos clásicos de la movilización electoral que todavía hay que activar. Pero los grandes partidos no oyen o no quieren oír. El PP valora el resultado como algo temporal. Que los españoles votamos en función de la estabilidad que nos dan los gobiernos y no nos sometemos a experimentos, ¿no? ¿Y el PSOE? Estamos empezando a recuperar el apoyo que perdimos. 100 días después de su elección como secretario general, Pedro Sánchez supera en valoración a Rajoy y al propio Rubalcaba. Aunque se queda en el 3,8, gana políticos como Rosa Díez o Cayo Lara. La más valorada, Uxue Barcos, y Rajoy se queda en un 2,3 sobre 10. La nota a los ministros coloca a Soraya a la cabeza, seguida del ministro de Asuntos Exteriores, la de Fomento y el de Economía. El peor valorado sigue siendo el de Educación, el todavía desconocido ministro de Justicia y la de Sanidad, Ana Mato, que a pesar de su gestión en la crisis del ébola, pierde tan solo una décima desde el último barómetro. Pablo Iglesias queda fuera de la calificación a los políticos por no tener aún representación en el Congreso. Bueno, yo les advierto, y lo vamos a ver aquí luego, que ha habido hasta un cachondeíto importante con lo de la cocina del CIS. Por eso la primera pregunta, Manuel Mostaza, experto en estas cuestiones, no sé si de cocina o no, es cómo es posible que en intención directa Podemos tenga un 17,6, que sea el que gana a todos, y además de manera importante, y que luego la estimación, cuando ya es la cocina, la estimación de ese voto, le dé la vuelta y Podemos se quede en tercer lugar y quien gane sea el PP, que es el que estaba el último en intención directa de voto. Manuel. Bueno, yo para tranquilizar a los espectadores diré que sin saber cómo se ha hecho esa cocina es perfectamente posible y es perfectamente factible. ¿Por qué? La intención de voto es una pregunta que se le hace a los ciudadanos, es una de las que se le hace a las personas que se encuestan para poder construir esa estimación de votos si hubiera unas elecciones. El voto directo es un elemento, usted a quién votaría si hubiera unas elecciones mañana, pero con eso no vale para saber cuál va a ser la estimación de voto. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo contesta, no sabe a quién va a votar, no lo dice, y esto se intenta construir a través de otras preguntas. ¿A quién votó usted en las últimas elecciones? ¿De qué partido se encuentra usted más cercano? ¿Cómo valoraría determinadas actuaciones? Y con eso se construye una intención de voto. Es importante además entender que una pregunta muy relevante es ¿a quién votó usted en las últimas elecciones? ¿Y por qué? Para saber de dónde ha ido. Efectivamente, porque esto nos permite, si una persona contesta, por ejemplo, que no sabe a quién va a votar, pero se encuentra cercano al Partido Socialista y en las últimas elecciones votó al Partido Socialista, es razonable hacer una estimación y pensar que una parte de las personas que contestan así acabará votando al Partido Socialista. Hoy el director de investigación de mi empresa... ¿Y eso cómo se hace? ¿Con unas fórmulas? O sea, cada instituto aplica las fórmulas que sean para que esa cocina dé unos resultados u otros. ¿Y son fórmulas que matemáticas? ¿O qué? Hay una parte de fórmula matemática y hay otra parte de sabiduría y de conocimiento empírico de llevar muchos años haciendo encuestas. Normalmente las personas que cocinan las encuestas, que yo creo que es un término peyorativo al que hay que quitarle ese matiz peyorativo,
llevan mucho tiempo haciéndolo y saben que en determinadas circunstancias hay partidos que están sobrerepresentados o infrarrepresentados. Un ejemplo claro es que ahora cuando, por ejemplo, a las personas se les pregunta en esta encuesta del CIS el recuerdo de voto de las últimas elecciones, el Partido Popular aparece con un 28% y sacó un 44%. La gente que trabaja en los institutos de investigación, los técnicos saben que cuando un partido está en una situación mala, porque hay una crisis, porque hay corrupción, sus votantes suelen estar en un estado de latencia. No saben si van a votar, esconden un poco la intención de voto, de una manera además inconsciente, no es por engañar a nadie, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también, pero la pregunta también que se hará mucha gente es evidente. Yo creo que esta encuesta, el titular es España está cabreada, y ya veremos para dónde tira cada uno, porque eso es lo que yo deduzco de la intención de voto directa de Podemos. Pero lo que sí que me parece es hasta qué punto vale hoy una encuesta para unas generales del año que viene y hasta qué punto las encuestas se enteran de verdad de lo que pasa, porque en las elecciones europeas Podemos ni salía y sacó, a ver si no recuerdo yo mal, el 8% de los votos, 5 diputados, si no me falla la memoria. Y no salía en ninguna encuesta Podemos con ese poder. No salía con tanto voto, pero sí que aparecía, tanto en los estudios que nosotros hacíamos como en los que hacen otros institutos, sí aparecía con 1 o 2 diputados y una cierta tendencia al alza, ¿no? En relación a tus preguntas, yo creo que las encuestas sirven mucho porque lo que marcan es tendencias y marcan hacia dónde puede estar caminando una situación. Es verdad que en un escenario de volatilidad tan alto, estos cambios a veces son más bruscos y es verdad que queda mucho para las elecciones y yo creo que queda mucho para certificar el fin del bipartidismo. Ah, sí, yo lo he certificado así tan contento porque que salga tan fuerte un tercer partido ya sería tripartidismo o tripartita la política o el Parlamento ya con un cuarto bloque con todos los pequeñitos juntos. Pero yo en relación a las europeas sube el bipartidismo, 2 puntos. Un poco en un intento de predecir el futuro. Yo, a ver si no estoy equivocado en el dibujo que me hago. Es decir, votantes del Partido Popular se han separado del partido, pero no han roto el matrimonio, para entendernos. Es decir, a lo mejor viven en camas separadas, pero no han roto el matrimonio. En el Partido Socialista hay mucho votante socialista que ha decidido romper el matrimonio con el Partido Socialista. En UPyD hay mucha gente de UPyD que ha decidido romper con UPyD. Pepe, los votantes clásicos tradicionales del Partido Popular que han decidido dormir en camas separadas pero que no han roto con el partido. ¿Esos qué posibilidades tienen de volver? Porque es muy significativo que, estando muy enfadados con el Partido Popular, no decidan dar el paso de ir a otra formación política, algo que no ocurre en el Partido Socialista. Se enfadan con el Partido Socialista y se cambian de pareja. Claro, sí, yo no me atrevería a decir cuáles son esas posibilidades, pero el Partido Popular tiene una ventaja en ese sentido respecto al Partido Socialista, y es que en las elecciones europeas, por ejemplo, la fuerza que le competía por su derecha, que era Vox, no se consolidó como una alternativa. De manera que el Partido Popular no tiene que competir con ese espacio, sino que tiene que atraer a votantes que se han ido a la abstención o que están en este estado de latencia. Pero yo creo que le pasa lo mismo al Partido Socialista. Una parte de estos electores, el 25% dice el CIS, una cosa parecida nos sale a nosotros en los estudios, que hoy dicen que votarían a Podemos. Volverán. Pueden volver al Partido Socialista también en función de lo que pase en estos próximos meses. Yo creo que la conclusión clara tanto de este informe del CIS como de lo que está saliendo ahora es que en realidad no hay nada escrito. Yo, Isabel, certificaré contigo el fin del bipartidismo en las elecciones de noviembre si estos resultados están. Pero yo creo que queda un largo camino todavía hasta esas elecciones y si Podemos al final se asienta con 80 o 90 diputados, sí podremos decir esto es una cosa que no pasaba en España desde los años... En el peor momento de la legislatura para el Gobierno, el partido del Gobierno prácticamente se acerca mucho al 30% de los votos y sigue siendo la primera fuerza política. Incluso en relación a las europeas, sube en porcentaje de votos porque en las europeas consiguió un 27,5% y, perdón, en las europeas consiguió un 26% y en esta encuesta del CIS sube 1,5 puntos al 27,5%. Es decir, la resistencia no se mide o hay alguna forma de interpretar la resistencia del partido que sostiene al gobierno en una oleada de noticias que le son perjudiciales para comprobar cuánto aguanta el Partido Popular en este caso. Yo creo que ese es un análisis bastante certero y bastante importante. En malos momentos el Partido Popular está demostrando mantener un suelo cercano al 25, 28%, que parece que no baja de ahí, pero yo creo que es importante el elemento de la volatilidad.
De momento no está bajando de ahí. Es verdad que yo creo que es importante, no compite con nadie en su espacio electoral, claro, y esto está permitiendo que una parte de sus votantes se escondan, se vayan a la abstención, pero no se le están yendo demasiado a ningún otro partido, ¿no? Yo creo que eso es un elemento muy importante. Y si me permitís, hay otro elemento que yo creo que es importante de la encuesta del CIS y de otras que están saliendo, y es que Podemos no solo está captando un determinado perfil de votos de esos partidos, sino que Podemos está acabando con el crecimiento posible que en esta situación de crisis tenían las dos grandes fuerzas que no eran Partido Popular y Partido Socialista, Izquierda Unida en un lado y UPyD en otro, ¿no? Yo creo que ese también es otro buen titular, porque ese escenario que ellos tenían, que era un escenario bueno para Izquierda Unida, para UPyD, se lo está comiendo Podemos, ¿no? Las está dejando muy aisladas, muy estancadas, y eso es una también muy mala noticia. E incluso para en retroceso, retroceso, claro, alguna de ellas como Izquierda Unida, que queda fagocitada al 4,8%, me parece de chocar, por un error supino de estrategia. Nada más celebrarse las elecciones europeas, lo primero que hicieron fue abrazarse. Y claro, al final te abrazas y te dan el abrazo del oso, es decir, te han engullido. Pero yo quería hacer una reflexión y una pregunta. La reflexión es que no es que me quiera cargar ni muchísimo menos la encuesta del CIS, porque creo que efectivamente supone una gran revolución en el panorama político español en este momento, ¿no? Pero es cierto que esos datos hay que tomarlos con mucha prevención por dos razones, y una ya se ha apuntado, queda mucho todavía para las elecciones, y otro fundamental, aunque todavía no se había desarrollado públicamente la operación Púnica, no la conocíamos, pero sí que veníamos con muchos casos de corrupción que evidentemente han cabreado mucho más a la ciudadanía, y ya sabemos por dónde está intentando colar su discurso Podemos, ¿no? Y luego le quería hacer una pregunta, porque claro, con su experiencia, ¿sería posible que volviera a darse en la realidad un vuelco? Es decir, cuando se suceden las elecciones europeas, prácticamente todas las encuestas erraron. Nadie le daba tantos diputados a Podemos y 1.200.000 y pico votos. ¿Podría pasar ahora lo mismo, pero al revés? Es decir, está como muy hinchándose sociológicamente ese fenómeno, y podría darse el caso de que al llegar el momento de las elecciones es muy distinto decir yo votaría porque estoy cabreado y yo muchas cosas que suscribiría de Podemos, pero a la hora de depositar mi voto, ojo, no va a ir a Podemos. Yo no sé si eso va a pasar, pero podría pasar. Sí, yo creo que puede pasar perfectamente, precisamente por eso, porque el votante de Podemos hoy, o la persona que está pensando en votar a Podemos, está en una situación de subida, digamos, es una cosa, si me permitís la expresión, políticamente correcta, sobre todo entre determinados estratos sociales, jóvenes, etcétera, este discurso de acabar con la vieja política, de empezar de nuevo, etcétera. Sí, eso es una cosa, bueno, sí, claro, y otra cosa... También, pero es que la urna es otra cosa. Ahora, la incidencia, ¿no?, de los asuntos de actualidad en la encuesta del CIS, yo no la daría por tan demostrada, porque esto se ha hecho entre el 1 y el 13 de octubre, es decir, en primer plano, la crisis, la crisis del ébola, y luego en las preocupaciones de los españoles, el ébola ha preocupado al 1,1% de los españoles en los días peores de la crisis del ébola. O sea que yo creo que el encuestado sabe discernir lo que es una crisis del momento. A ver, esto que dice Víctor me parece que merece una reflexión por parte de Manuel Mostaza. ¿No es un poco raro que en pleno auge, en pleno horror del ébola, donde no se hablaba de otra cosa, donde estaba, que solamente estuviera preocupado el 1% de la población? Yo creo que no es raro, porque una cosa que se ve, y tal y como ha marcado Víctor, yo creo que es un elemento interesante de análisis, aunque la corrupción está marcando un poco la agenda política y la agenda mediática, cuando se le pregunta a los ciudadanos cuál es el problema que tiene España, aparece de manera abrumadora el paro y la crisis económica. Es verdad que la corrupción aparece ahí con un porcentaje importante, pero incluso cuando al ciudadano se le pregunta, oiga, ya no a España, ¿y a usted qué es lo que más le preocupa?, la corrupción baja todavía más y sigue apareciendo la crisis económica y sigue apareciendo el paro. 30 puntos por encima el paro que la crisis económica, porque el paro está en el 42%, en 76 está el paro. O sea, la diferencia es descomunal, me parece a mí es muy importante. Yo creo que lo es, y yo creo que eso marca también un poco esto que estamos hablando de hacia dónde puede ir el voto en uno u otro caso, ¿no? Nuestra sensación de los análisis que llevamos haciendo hace mucho tiempo, no solo con esta crisis, es que quita más voto en el aspecto de los políticos
la prepotencia con la que gestionen los problemas que la propia corrupción en sí. Es decir, una cosa es este elemento de cabreo, etcétera, pero yo creo que el votante castiga más al final al político prepotente que considera que eso no es importante, que al político humilde que asume sus errores, que asume que esto es un problema, pero hay más importancia en los temas de la gestión económica, el paro y hacia dónde vamos, probablemente que la propia sensación de corrupción.